Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 3 de la carta a los Efesios. El Señor para este capítulo no me dio ningún título para la enseñanza. Y gloria a Dios, pero hay cosas que vamos a estudiar y vamos a enfatizar bastante. Algo que me tiene enganchada de la carta a los Efesios es eso que decía mi hermano el lunes, de que esta carta nos enseña la manera correcta de nutrir a los santos y mantener la iglesia unida. Eso me enganchó. Y me tiene enganchada a la carta a los Efesios. Hermanos, si usted no tuvo en el capítulo 1 y el 2, yo le exhorto a que lo busque y que se edifique con estos estudios. Vamos a iniciar a leer Efesios capítulo 3, dice ministerio de Pablo a los gentiles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a entrar en las profundidades del ministerio de Pablo. Dice el primer versículo, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Algo que el Señor me habló directamente apenas que leí eso, fue un Pablo aceptando a Jesús con todo incluido. Un Pablo atado a la revelación de Jesús. Un Pablo encadenado al propósito de Dios y a su llamado. Un Pablo apartado para su llamado. El Señor me da 4 palabras. Un Pablo aceptando, atándose, encadenándose y apartándose para su llamado. Y usted me pregunta hoy, Evelyn, ¿cómo se dio todo esto? ¿Cómo fue que pasó esto en la vida de Pablo? Cuando nosotros leemos en Hechos 9, que nos relata la conversión de Saulo, ahí se esconden muchas profundidades y misterios que son aclarados. Hermano, apunte para que usted vaya leyendo, volviendo. La palabra de Dios es vida y siempre da algo más. En Hechos 9 se relata la conversión de Saulo, pero hay misterios que son aclarados solamente en Hechos 26, cuando Pablo relata su conversión. Amén. Entonces, vamos directamente yo le voy a leer Hechos 26, capítulo 15, versículo 15 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. En Hechos 26:15, Pablo relata su conversión y dice que Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Y cuántos creen que aquel que tiene un encuentro personal con Jesús nunca regresa igual? ¿Cuántos creen que aquel que tiene un encuentro con Jesús nunca sale igual? Dice Hechos 26:16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Eso es lo que nos dice Hechos 26:16. Dice que Dios le dijo, aparecí ante ti para designarte como mi testigo y mi siervo. Y el Señor en ese momento me traslada de una vez a ese momento en que le dijo a los hermanos que estaban que después que el Espíritu Santo cayese, me seréis testigo. Wow. Y dice que el Señor se le apareció para designarle como siervo y testigo. No puede ser que tú aceptes a Jesús y no seas instrumento en las manos de Jesús. Así me decía el Señor, no puede ser que tú aceptes a Jesús y no seas instrumento en las manos de Jesús, porque Jesús te llama a salvación para entregarte tu asignación. Jesús te llama a salvación para entregarte una asignación. Y no sé por qué como hijos de Dios, cada vez que oímos asignación, lo resumimos en una posición. ¿Saben por qué? Porque, hermano, si usted quiere una posición, yo le recuerdo que usted es coheredero juntamente con Cristo. Y ese es el éxito mayor, el más grande que tenemos como hijos de Dios. Pero usted me puede decir, es que Evelyn, no todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a ser profetas, no todos son llamados a ser evangelistas.
¿Por qué confundes tu asignación con títulos de reconocimiento? ¿Por qué confundes tu asignación con títulos de reconocimiento? Y entonces, ¿cuál es mi asignación, Evelyn? Tu asignación número 1 es agradar al que te asignó. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santos. Tu primera asignación es agradar al que te asignó. Tu segunda asignación es servir a los demás. Este mismo capítulo nos dice, Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes. Y no quiero enfocarme en la gracia y la fe porque nosotros hemos estudiado bastante lo que es la gracia y la fe. Pero dice que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes. Y esa gracia es la que nos lleva al punto 3 de cuál es mi asignación. Impartir el evangelio. Marcos 16:15 nos habla directo y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice que Jesús le dijo a Pablo, deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré. Uy, esa es nuestra asignación. Deberás contarle al mundo lo que te he enseñado y lo que te mostraré. Cuando aceptas a Jesús, ya no vivo yo, dice, vivo Cristo en mí. Nosotros decimos eso, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Wow. Cristo viviendo en nosotros, aceptando el ministerio de Cristo. ¿Saben cuál era el reto más grande de Pablo? Hermanos, el reto más grande de Pablo era nunca más ver a Saulo. ¿Sabe cuál es su reto más grande? Es nunca verte y parecerte a ti. Ese es el reto más grande que tú y yo tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Nunca más volver a verte y parecerte a ti. Dice Hechos 17:24. El Señor me regalaba muchos textos mientras yo leía el estudio de hoy. Nos dice que el Dios que hizo todas las cosas del mundo no habita en templos hechos en manos humanas. El Señor me dice en este texto que Él no habita en templos hechos en manos humanas. ¿Usted sabe qué significa esto? Wow. Que el nuevo templo de Cristo eres tú. Y adivina, no adivines porque eso no le agrada al Señor, pero tú tienes movilidad y poder en ti. No eres una estatua, eres alguien con una asignación. El nuevo templo de Cristo eres tú y tú tienes movilidad. Así que eres alguien con una asignación. Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Necesitas aceptar a Jesús con todo incluido para que seas el camino para llegar al Hijo. El Señor necesita que aceptes a Jesús de tal manera que te tomes a pecho de que si Jesús es el camino para llegar al Padre, tú eres el camino para llegar al Hijo, porque el evangelio debe afectar cada parte de nuestra vida. Tienes que tomarte a pecho que si Jesús es el camino a Dios, tú eres el camino a que otros conozcan a Jesús. Porque el evangelio tiene que afectar cada parte de nuestra vida. Dice que la iglesia que ora, pero no tiene contacto con las personas, deja de ser sal, deja de salar. Usted fue llamado a ser sal, a evitar que algo llegue a estado de putrefacción. Entonces, ¿para qué tanta característica si nosotros no le vamos a dar el valor? Ay, es que yo soy luz. Nos la pasamos con esa, es que yo soy luz en este mundo, aparentando para impresionar a otra luz y montar un juego de luces, de foquitos ahora que viene Navidad. Y las almas se están perdiendo. El Señor me decía, las almas se están perdiendo. Wow. Dice Hechos 26, 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo tiene un encuentro con Dios que le revela lo que tiene con él. Revelado por el mismo Cristo, me decía el Señor. Y nosotros estamos esperando que venga un profeta y te revele tu asignación. Nosotros estamos esperando que venga alguien y nos revele qué es lo que tenemos que hacer. Y si necesitas que alguien te lo diga, sí. Aquel que se choca con Cristo vive para lo que Cristo murió y resucitó. Aquel que se choca con Cristo
vive para lo que Jesús murió y resucitó. Ay, Dios. Sí, el Señor quiere que le hables a tu vecino. Aleluya. Si quiere que testifiques de su poder. Hoy Dios te confirma que quiere que hables de lo que Él te ha mostrado. Hoy Dios te lo confirma si tú necesitas que alguien te lo diga. Hoy Dios te lo confirma. Dice que Pablo conoció a Jesús resucitado y se convirtió en defensor apasionado. Se chocó con Cristo. Wow. Sí, el Señor quiere que seas luz, pero no para un concurso de estrellitas. Hay que reaccionar porque el mundo está ciego. Así me decía el Señor en medio de esto, del ministerio de Pablo a los gentiles. El mundo está perdido, hermanos. Y hemos perdido como que el enfoque de lo que es nuestra vida cristiana. Amén. Pero no quiero que nos perdamos en medio de la enseñanza y el estudio. Por eso quiero enfatizar en los puntos históricos de todo lo que hemos venido hablando hasta ahorita. Dice que en Hechos 9:15 dice el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Wow. Un reto, un mandato que aceptar, que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dale valor a lo que Dios te ha mandado. No calles lo que vives en Cristo. Dale valor a cada cosa que vives en Cristo y no lo calles. No lo calles, porque era algo que estaba destinado a ser desde la fundación del mundo. Dice Hechos 13:2 que este texto me encanta. Primero en 8:9 dice, porque instrumento escogido me es este. El Señor habla de escogidos. ¿Se acuerdan que desde que iniciamos la carta a los Efesios, habla de que somos escogidos por el Señor? Gloria a Dios. Vamos a aceptar ese título, ¿sí? Dice Hechos 13:2, algo que me marca mucho, apártame a Saulo, porque para la obra que lo he llamado. Apártame a Saulo para la obra que lo he llamado. ¡Guau! Pablo aceptó a Jesús, se encadenó a su llamado y debido a tu obediencia, el Espíritu Santo te aparta. Ay, Dios mío. Pablo aceptó a Jesús y se encadenó a su llamado y debido a la obediencia, el Espíritu Santo le aparta. Pablo viviendo a un Jesús con todo incluido. Y era lo que el Señor me decía en toda esa enseñanza. Pablo viviendo a Jesús con todo incluido. Jesús quiere personas que consideren que su vida carece de valor para sí mismos. Decía Pablo, con tal de terminar mi carrera, de ser salvo eternamente y ahí hay algo, y llevar a cabo lo que me ha encomendado el Señor, que es dar testimonio del evangelio. Gente que no pueda estar tranquila de que las almas se pierdan. El Señor quiere levantar gente que no esté tranquila de que las almas se pierdan. Porque déjenme decirle algo, hermano. El cristiano que cree que no tiene un llamado misionero, lo más seguro es que todavía es un campo misionero. El cristiano que cree que no está llamado a dar las buenas obras, las buenas nuevas del Señor, lo más seguro es que todavía necesita conocer las buenas nuevas de Dios, porque todos fuimos llamados a testificar del evangelio de Cristo. Quiero que sepa que el evangelio tiene poder para alcanzar a lo que menos te imaginas, que Jesús a nadie tiene lejos de su salvación. Y eso es algo que tenemos que tener en la frente aquí. Jesús a nadie tiene lejos de su salvación. Tú eres que te limita, el Espíritu Santo no. Dice Hechos 13:47, te he puesto para luz a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Camino hacia la salvación, luz en tinieblas. De eso se trata. De eso se trata, de ser luz para hacer camino a la salvación. Comienza a testificar del poder de Cristo. Cómo Dios me liberó. Cómo Dios me sacó de la fornicación, cómo Dios me libró de la depresión, cómo Dios me libró de la ansiedad. Comienza a testificar del poder de Cristo y no pares. Y no pares de hacerlo. Fuiste llamado a ser testimonio vivo de Jesús. No pares de hacerlo. Ay, Dios mío. Wow. Vamos a leer Efesios, vamos a seguir, disculpe. Efesios 3, vamos por el 3.
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Gloria a Dios. Mi hermano Fitín el lunes decía que el Señor nos tiene un destino anticipado. Y es algo que me marcó. El Señor nos tiene un destino anticipado. Decía Pablo, ¿sabes qué? Yo no buscaba a Jesús, pero Jesús me halló. Fue Él el que me encontró. Yo no buscaba a Jesús, mas Él me encontró. Y ¿sabes lo que el Señor me decía cuando me entregaba esto? Que Jesús nunca se atrasa ni se adelanta, porque tu asignación tiene hora de cumplimiento. El Señor me decía, yo no me atraso ni me adelanto, porque tu asignación tiene hora de cumplimiento. Y te darás cuenta cuando se te revele el mismo Cristo y tengas que aceptar el reto o comenzar a vivir hasta secarte. Te vas a dar cuenta que llegó el tiempo de cumplimiento cuando tengas que aceptar el reto o vivir hasta secarte. Me decía el Señor, algo que hablábamos el lunes, que también me marcó mucho, era de que la revelación de Cristo es el conocimiento de Cristo. Y conocer a Cristo resuelve el misterio que es su iglesia. Wow, Pablo estaba viviendo eso. Wow, la revelación de Cristo es el conocimiento en Cristo y el conocimiento en Cristo resuelve el misterio de su iglesia. Esto es bien profundo, hermanos, porque estás gozando de algo que no había sido revelado. Estás gozando de algo que no había sido revelado. Usted se imagina cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, la magnitud de lo que Jesús le estaba diciendo. Y Pedro, sin tener tal revelación de lo que simbolizaba la iglesia de Cristo en ese momento, Pedro no tenía ninguna revelación acerca de la iglesia de Cristo. Y esto me lleva a eso de que Dios ha dicho muchas cosas sobre cada uno de nosotros. Y el Señor me decía, yo he dicho muchas cosas acerca de ustedes y quizás tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Porque dice el Señor, mis pensamientos no son tus pensamientos. Los tuyos tienen límites, los míos no. El Señor me decía, hay cosas que he dicho de ti que tú no las entiendes. Pero es que mis pensamientos no tienen límites, los tuyos sí tienen límites. Y esto, wow. Dios mío, así decía el Señor. El 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Misterio que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Y esto me voló la cabeza porque usted sabe que es un misterio, hermano. Un misterio es algo inaccesible a la razón. Por lo tanto, debe ser objeto de fe. Wow, físicamente vivo, espiritualmente muerto. Dice que es objeto de fe. Hermano, yo no sé ni qué decirle, Dios mío. No había manera de que fuese revelado tal misterio sin la aparición de Cristo en esta historia. No había manera de que ese misterio fuera revelado sin la aparición de Cristo en esta historia, porque sin Cristo no había un cuerpo y no había iglesia. ¿Usted entiende? Jesús le dice a sus discípulos, vayan, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Jesús dio una orden en pensamientos limitados. ¿Usted se imagina cuando el Señor le dio eso a los discípulos? Ellos entendían hasta cierto punto. El Señor dio una orden en pensamientos limitados, que es revelado ahora a sus santos por el Espíritu. Espérate. Cuando el Señor me dice que es revelado a sus santos por medio del Espíritu Santo, me dice que la muerte y resurrección de Jesús trae algo poderoso, que es su espíritu conectado a Dios, que te da la revelación del pueblo de Cristo. Wow. Y lo vemos, hermanos, nosotros vemos cómo el Espíritu Santo trató el tema de su iglesia. Cuando Jesús le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues?
refiriéndose a su iglesia. También vemos, aquí tengo apuntado la historia de Pedro y de Cornelio, cuando tienen la visión acerca de cómo Dios no consideraba a las personas no judías como impuras para unirse a la familia de Jesús. Y textualmente dice que asimismo fue guiado por el Espíritu de un soldado romano lleno de personas no judías que respondieron a las buenas nuevas del Señor. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Y ese mismo Espíritu fue el que reveló a su iglesia. Y wow, Efesios 3 me encanta. Yo siempre digo lo mismo de todos los devocionales. Pero Efesios 3 me encanta porque nos muestra la historia del Evangelio enmarcando a Jesús y conectándonos totalmente a Él. Que no existíamos sin Cristo. No había una revelación de tal misterio sin Cristo. Leemos el 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pedro, Pablo y Santiago nos mostraron cómo el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones de los gentiles en el pueblo del pacto. Y si nosotros nos basamos en lo que era el misterio de Cristo, no antes revelado, era porque no se trataba de la ética judía, porque la ética judía no podía transformar, sino que la membresía del pueblo de Cristo era creer en Él. O sea que la membresía para entrar al cuerpo de Cristo simplemente era creer en el Cristo que transforma. Wow. Creer en el Cristo que transforma. Señor Jesús, tengo estos apuntes todos. Creer en el Cristo que transforma. Ver cada parte de esta vida a través del lente del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque por su resurrección tenemos una razón más para la unidad, que era lo que decía al principio. Jesús creó una nueva familia multiétnica diversa. Jesús derramó de su gracia en cada uno de nosotros. Y pertenecemos a la familia de Jesús por lo que Él hizo por mí y por ti. Ya. Pertenecemos a la familia de Jesús por lo que Él hizo por ti y por lo que hizo por mí. Seguimos leyendo el versículo 7. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. En este capítulo vemos cómo Pablo se abre y toca profundidades de su ministerio y el trato de Dios con él. Y he escuchado a personas decir, yo quiero ser como Pablo o yo voy a ser un Pablo. Y no hablando de ser eunuco, no, esa parte no. Deseando ser como Pablo, pero la vida de Pablo literalmente muestra un ser que dio su vida por Cristo. Muestra a una persona que dio su vida por Cristo, wow, un amor recíproco. Porque aunque Pablo sabía que nunca iba a poder pagarle a Cristo lo que él había hecho por él, vivió demostrándole hasta dónde llegaría por él. Era un amor recíproco. ¿Sabes, Señor? Yo jamás voy a poder pagarte lo que tú hiciste por mí, pero voy a vivir toda mi vida demostrándote hasta dónde voy a llegar por ti. Algo que me gusta mucho del texto 7 es que dice, Dios me ha sido dado según la operación de su poder. Y el Señor me habló acerca de esto, porque cuando Dios te llama, Él te respalda. Respaldo de Dios con su poder. Saben, a lo largo de todos estos devocionales, todo este estudio, hemos visto cómo todo se trata de Cristo y muy poco de quién tú eres. Porque, hermano, ¿ustedes no creen que la visión y la revelación que Dios le dio a Pablo no fue cuestionada? Dios mío, si a causa de esta revelación es que hay un poco de cartas. La revelación que Dios le dio a Pablo fue cuestionada. Si nosotros leemos Hechos 28, del 28 al 29, dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Quiero que sepas que no todo el mundo va a entender lo que Dios tiene contigo.
No todo el mundo va a entender lo que Dios tiene contigo, pero ¿sabes qué pasa? El Señor me decía, lo que Dios tiene contigo va a ser de éxito porque va a ser dirigido por el Espíritu Santo. No todo el mundo entiende lo que el Señor tiene contigo, pero lo que el Señor tiene contigo va a ser de éxito porque va a ser dirigido por el Espíritu Santo. Y como yo mencionaba en el devocional del lunes de la madrugada, que se levante lo que se tenga que levantar. Tú avanza. Y yo te digo esto con toda autoridad porque ¿saben qué hizo el encarcelamiento en la vida de Pablo? Ese encarcelamiento hizo que él escribiera las cartas apostólicas. O sea que todo orquestó para bien. Esta se convierte en un legado misionero que hasta el sol de hoy tú y yo leemos. Wow, lo que hoy tú vives es tu legado misionero. Comienza a testificar el poder de Dios. Lo que tú estás viviendo hoy es tu legado misionero. Comienza a testificar el poder de Dios. Hermano, no le temas a lo que se levante. No le temas a lo que se levante. Necesito que entiendas que bajo arresto domiciliario, wow, en Roma, él estaba esperando juicio. Él alcanzó a judíos y a gentiles. Bajo arresto domiciliario, esperando juicio, alcanzó a judíos y a gentiles. Se acabaron las excusas, hermanos, porque la obra de Dios no se detiene. El enemigo dice, ahora sí, Pablito, se te acabó la fiesta. Y Jesús le dice, es que tú no sabes hasta dónde va a llegar la fiesta. El enemigo pensaba que que Pablo encarcelado iba a encarcelar la obra de Dios. Y la obra de Dios no la detiene nadie. Ay, que se te acabó la fiesta. No, Jesús le dice, tú no sabes hasta dónde va a llegar esta fiesta. Porque donde el diablo quiera avergonzarte, es ahí donde Dios va a glorificarse. Hermano, apunte porque no vamos a poder leerlo. Lea Hechos 28 del 25 al 31. ¿Sí? Léalo. Dice, Hechos termina de esta manera. Pablo se quedó predicando el reino de Dios y enseñándolo con toda libertad. Pablo quedó predicando el reino de Dios y enseñándolo con toda libertad. Wow, yo no quiero decir nada, pero tus situaciones no determinan tu condición. Pablo estaba preso y predicaba de libertad. Yo no sé tú, pero en medio de mi desierto yo voy a predicar de la fuente de vida. Yo no sé tú, pero en medio de mi escasez yo voy a predicar de que no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es que a mí me han roto el corazón, pero yo voy a predicar del amor de Cristo. Wow. Así te dice el Señor. Prepárate en la intimidad para que ninguna situación determine tu condición. Prepárate en intimidad para que ninguna situación determine tu condición. El Espíritu Santo me está hablando en este momento y me dice, te voy a dar el discernimiento para que cuando venga estés preparada. Y esto es con una dama, me dice el Señor. Esto es con una dama. Te voy a dar el discernimiento para que cuando venga estés preparada. Jesús me dice claramente, wow, de que viene, pero estarás equipada. Viene, pero estarás equipada. Estoy impactada con el Espíritu Santo porque usted es parte del testimonio del Evangelio en mi vida. Viene, pero estarás preparada, dice el Señor. Leemos el 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y cuando yo leía esto, el Señor me decía, Saulo, perseguidor de la iglesia, llamado por Dios para ser defensor de la iglesia. Pablo, perseguidor de la iglesia, llamado por Dios para ser defensor de la iglesia. ¿Y saben qué me decía el Señor cuando me dio esto? Que nunca hay tiempo perdido en un escogido de Cristo. Si tú sientes que perdiste mucho tiempo en el mundo, si tú sientes que tú perdiste toda tu juventud en el mundo, déjame decirte que, ay, sí, sí lo perdiste, pero hoy Dios te triplica el tiempo en Cristo.
Hoy Dios te triplica el tiempo en Cristo. Ay, es que no sé quién yo fuera hoy si yo hubiera aceptado a Jesús en el momento que yo creía correcto. Ay, yo no sé a dónde estuviera yo. Ay, tú no estás entendiendo lo que Dios tiene contigo. Te lo triplica, dice el Señor. Dice el Señor, acelera los tiempos y te triplico el tiempo en Cristo. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios tenía con Pablo era de siempre. Y no siempre Pablo fue un defensor de la iglesia. Pero lo que Dios tenía con Pablo era de siempre. Ay, esto es para el que cree en el Señor, para que creen esto. Vamos a seguir leyendo. Dice 11, 12 y 13 para ir avanzando, que se nos da el tiempo. Y quiero escucharles. Conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, la cual son vuestra gloria. Pablo, un hombre encarcelado, hablando de seguridad y de confianza. Un hombre que estaba preso en ese momento hablando de seguridad y confianza en Cristo. Esta es la clase de locos que Cristo quiere. Pablo decidió vivir para Cristo y morir para Cristo. Pablo padeció por el nombre de Cristo y nunca vio su padecimiento como señal de fracaso. Nunca vio su padecimiento como señal de derrota, porque toda su aflicción tenía la victoria y gloria de Jesús. Pablo aceptó a Jesús con todo incluido. Y es lo que el Señor me hablaba en esta parte del estudio de Efesios 3. Pablo aceptó a Jesús con todo incluido. Vamos a seguir leyendo. Dice, el amor que excede a todo conocimiento. Dice 14 y 15 es lo que vamos a leer primero. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y el Espíritu Santo es uno. ¿Saben por qué digo esto? Porque es exactamente lo que comenzó hablando mi hermano hoy. Casualidad. Esto no es casualidad, esto es Cristo. Algo que me impacta mucho es cómo describe Pablo a Cristo en su oración. Cristo reunió todas las cosas bajo él. Así me decía el Señor. Pablo conocía a tal nivel a Cristo que había entendido que todo estaba bajo él. La magnitud de lo que decía Pablo nos involucra a ti y me involucra a mí y te involucra a ti como familia del pacto. O sea que esa oración que Pablo estaba haciendo en ese momento tenía tanta vida que hoy tú la puedes decir, wow, porque todo estaba bajo Cristo. Vamos a seguir leyendo, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice las riquezas de su gloria de Jesús. Colosenses 1:27 nos da la respuesta de esto, que esas riquezas es Cristo en nosotros. Usted apúntelo para que lo lea textualmente, yo no se lo estoy diciendo textualmente, que esa riqueza es Cristo en vosotros, Cristo en ti y Cristo en mí. ¿Y saben qué dice la palabra del Señor, que de Cristo en ti, Cristo en mí? Primera de Juan 4:4. Mayor él es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Esa es nuestra riqueza. Y conforme a eso, tú y yo vivimos fortalecidos. Porque la única manera de vencer al mundo es lleno del Espíritu de Dios. Eso es lo que nos da eso es lo que es nuestra fortaleza. El Espíritu Santo de Dios en nosotros. Porque como hablábamos en estudios anteriores, hermanos, yo siempre le voy a decir que si usted no tuvo en estudios anteriores, escúchelos. Porque a mí me ha edificado llevar una secuencia de las cartas. Entonces, lo que hablábamos en los estudios anteriores es que es nuestra debilidad, pero es su poder. Y lo digo en mayúscula cerrada, para no gritarlo. Es nuestra debilidad, pero es su poder. Es lo que está morando dentro de ti y de mí. Y el Señor me decía, eres presa fácil sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy a las 3 de la mañana, hermanos, yo estaba dormida
Y el Señor comenzó a hablarme a esa hora. Me comenzó a hablar y me decía, vamos a empezar a medir nuestro nivel de intimidad por cómo puedes vivir por encima de tus sentimientos y emociones. Me decía el Señor así. Vamos a empezar a medir nuestro nivel de intimidad por cómo puedes vivir por encima de tus sentimientos y emociones. Me decía el Señor, vamos a empezar a medir nuestro nivel de intimidad en el nivel de presión que sientas por querer satisfacer tus deseos. Y el Señor me decía esto y yo le decía, sí, ¿sabes qué, papá? Sí. Porque no es que las cosas no vienen, es que cuando vienen se estrellan con Cristo. Eso me pasó a las 3 de la mañana. Y yo le decía al Señor, sí, es verdad, porque las cosas vienen, las cosas se levantan. Pero no es lo mismo cuando llegan y se estrellan con Cristo. Y el Señor me decía, manteniendo tu espíritu fuerte, eres inquebrantable. Eres inquebrantable manteniendo tu espíritu fuerte. Porque es en la intimidad donde se conecta el espíritu con el espíritu y hay poder, hay gloria, hay gloria. Y quiero que comiences a vivir en el exterior lo que has construido en el interior. Permite que el Señor comience a actuar a través de ti. Hermanos, van a llegar las cosas van a llegar, pero no es lo mismo que se choquen con Cristo. Hermano, porque si se chocan contigo, te vas a derrumbar. Pero si se chocan con Cristo, eres más que vencedor. ¿Saben nosotros qué tenemos que predicar en las iglesias? ¿Qué tenemos que predicar en las iglesias ante tantas situaciones? ¿Estás orando? ¿Estás buscando presencia? Llénate del Espíritu Santo a ver qué vence dentro de ti. Ay, es que estoy pasando por esto, estoy afligado de esto. Llénate del Espíritu Santo para ver qué vence sobre ti. Ay, es que ando triste, siento que ando deprimida por esta situación. Llénate del Espíritu Santo para ver si eso no va a vencer lo que hay en ti. Porque el Espíritu Santo echa fuera todo, me decía el Señor. Vamos a compartir el Evangelio trayendo solución. Yo no sé si a ustedes le han hablado de esto. El Evangelio que trae solución. Aprende a adorar a Dios. Esa es la solución. Las batallas más fuertes de mi vida las vencí adorando a Dios, obedeciéndole. ¿Saben qué es la adoración? Yo hablaba con mi hermano y hablábamos de que se había perdido lo que es la adoración. ¿Saben qué es la adoración? Obedeciendo a Dios, intimando con Dios. Este es el evangelio de solución. Ay, es que necesito un consejo. Hermano, yo te puedo dar un consejo si el Espíritu Santo me lo da, pero el Espíritu Santo quiere que vaya y te arrodilles. Porque si lo que mora en ti es más poderoso que una tristeza, que una aflicción, tú vas a comenzar a caminar en gloria a través del Espíritu Santo, no a través de lo que yo pueda decirte. Dice Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. Wow, te di como profeta a las naciones, me decía. Es que yo no entiendo cómo va a pasar lo que Dios dijo de mí. Tú no entiendes lo que va a pasar, no, tú no entiendes cómo va a pasar lo que Dios dijo de ti. Comienza a meterte en lo íntimo. Dice el Señor en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces, que tú no entiendes. Comienza a meterte en lo íntimo. Es que yo no entiendo cómo se va a solucionar esto. Comienza a meterte en lo íntimo. Comienza a meterte en lo íntimo. Hay una parte que dice, wow. Hay una parte que Pablo dice, las inescrutables riquezas de Cristo. Era una bendición que no se podía medir. Hermano, yo le insto a que usted lea Romanos 11:33. 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Yo se lo dejo hasta ahí, pero hermano, léalo, Romanos 11, del 33 al 36. Vamos a leer, disculpen que me salté algo que era bien importante debido a que tenía los apuntes un poco desordenados. Quiero que vayamos de nuevo al versículo 10 de Efesios 3, ¿sí? Quiero que regresemos un momentito porque me salté algo. Efesios 10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y volví a esto porque el Señor me había regalado algo muy bonito y no quiero quedármelo. Y quería que hiciéramos una pausa aquí. Porque yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tenía que ser conocido por ellos esto? Por las potestades. Y el Señor me llevó directamente a Efesios 1:21, que dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y el Señor me lleva aquí porque dice, todo mi poder está por encima de todo principado. Todo mi poder está por encima de todo principado. Y este versículo a mí me marcó mucho porque Jesús me decía, luego de mi sangre no hay nada. No hay nada que pueda con el poder de Cristo. Y es algo que vamos a estudiar cuando veamos Efesios 6, que vamos a hablar de la lucha contra los principados y potestades. Pero quiero que usted tenga presente que hay victoria en la sangre de Cristo, que Cristo es el equipo vencedor, se levante lo que se levante. El Señor me decía, no olviden que en mi sangre hay poder, que en mi sangre hay victoria. Dice que la iglesia de Cristo es la obra del pintor. La iglesia de Cristo muestra ante todos la asombrosa sabiduría de Dios, mostrada de una manera que había sido desconocida por todos. ¿Y sabe por qué era desconocida por todos? Porque ese poder de Cristo es el que te da la autoridad para pisotear a la serpiente. Y esos son los misterios de la iglesia de Cristo. Eso no se le había dado a nadie. Hermano, ese poder de Cristo es el que te da la autoridad sobre cada una de las cosas que se levanten contra ti. Es el poder de Cristo que ha destruido las conspiraciones satánicas. Porque donde Satanás dice que no hay remedio, la sangre de Cristo dice, yo tengo el antídoto. Ese es el misterio que no había sido revelado ni a los ángeles, ni a principados, ni a potestades. Que Satanás decía, espérate, aquí no hay remedio. Y Jesucristo decía, yo tengo el antídoto. Y eso era algo que era desconocido por cada uno de nosotros. Wow. Vamos a regresar a lo que quería hablarles. Vamos por 17. Regresamos entonces al versículo 17, 18 y 19. Para ir avanzando y ya terminar. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a parar aquí. Pablo dice, sean fortalecidos por el Espíritu de Dios y comprendan el amor de Cristo por su pueblo. Espérate, y yo quiero decirte que esto es bien profundo y voy a tratar de resumirlo bastante, pero si nos vamos a los estudios anteriores, ¿se acuerdan cuando hablamos de que la fe vivifica? Que la fe hace que vivamos el Evangelio, que la fe te hace vivir a Cristo. ¿Recuerdan cuando estudiamos esa revelación tan hermosa que el Señor nos regaló? Y el Señor me regala en el devocional del lunes, en la madrugada, que Él necesita hallar convicción de la verdad en ti para establecer su reino. Y con todo esto, el Señor nos dice esa verdad. El Señor nos dice que en esa verdad que tú crees, Él forma esa tierra firme donde fundó, estableció, donde hace firme, hace difícil de extinguir su amor. Si nosotros conectamos esa fe en la que nosotros creemos, es esa misma fe que va a formar la tierra firme en ti y en mí, que va a ser donde se funde, se establezca, se haga difícil de extinguir el amor de Cristo, que nos lleva a definir que el amor de Cristo es expresado en todas las dimensiones, simbolizando a Él mismo en ti. Eso es todo lo que nos estaba diciendo el Señor. Wow. Todas las dimensiones de mi amor están en ti. Espérate, el Señor te dice, el amor no es algo que añadimos al conocer a Jesús. El amor es la raíz y la base de conocer a Jesús.
No es algo que yo te añado. Esa es la base del evangelio de Cristo. El amor es el que sana y unifica la familia de Jesús. El mayor crecimiento, ¿sabes cómo se propaga? El mayor crecimiento del evangelio, ¿sabes cómo se propaga? A través del puro amor de Cristo. Y es como el Señor nos decía, solo se propaga donde haya tierra firme para establecerse. Para aquel que cree. La fe te lleva a experimentar todas las dimensiones de Cristo. Y el Señor me regaló citas muy hermosas. Wow, el Señor me regaló citas muy hermosas acerca de las dimensiones del amor de Dios. Dice que la anchura, y quiero que lo apunte porque no nos va a dar el tiempo para leerlos. La anchura está en Isaías 65:1. Escríbalo. Que la anchura es el alcance a todos los hombres. Y quiero que se mantenga enfocado que esta es la dimensión del amor de Cristo. La longitud, Jeremías 31:3. De la eternidad hasta la eternidad. Las dimensiones del amor de Cristo, de la eternidad hasta la eternidad. Dice que la profundidad, Salmos 42. Alcance de la salvación. La profundidad es el alcance de la salvación. Y que la altura está en Romanos 8:17. Un nombre de herencia de Dios. Un nombre de herencia de Dios. Estamos estudiando las dimensiones del amor de Cristo y las dimensiones del amor de Cristo son con su pueblo. Vamos a terminar de leer, dice el 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestras mentes, me decía el Señor, nuestras mentes están limitadas. Y no hay cosas, todo es revelado por el Espíritu. Tales inmensidades de la dimensión del amor de Cristo solo son reveladas por el Espíritu. Wow. El Espíritu Santo está en este lugar y yo estoy segura, ya no tengo más nada que decir, pero yo estoy segura que hoy Dios va a activar cosas que se mantenían apagadas debido a la incredulidad. Yo oraba al Señor por este devocional y el Señor me decía que hay cosas que voy a activar que se mantenían apagadas debido a la incredulidad. El Espíritu Santo me dice en este momento que se van a despertar ministerios que estaban apagados a falta de fe. Hay ministerios que están apagados a falta de fe. Wow. Dice el Señor que hay un negocio cerrado a falta de fe. Hay un negocio cerrado a falta de fe, me dice el Señor, y vamos a ver testimonio, lo vamos a oír. Vamos a escuchar testimonio de aquello que estamos hablando ahorita. Hay un negocio cerrado que va a abrir, que está cerrado a falta de fe, pero el Señor hoy entrega una porción de fe. Wow. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en ese lugar. Me dice el Señor que hay vida en aquello que está muerto en ti. Hay vida en aquello que está muerto en ti. Aleluya. Que Dios me los bendiga, hermanos. Wow, gloria a Dios.